¿Te has puesto a pensar en que ser una buena persona puede afectar tu vida negativamente? Te invito a que nos acompañes y aprendas qué puedes hacer desde un punto de vista estoico. El estoicismo es una filosofía de vida que se originó en la antigua Grecia y que tuvo su auge en la antigua Roma. Sus principales exponentes fueron Zenón de Citio, fundador de la escuela estoica; Epicteto, un exesclavo que se convirtió en maestro de filosofía; Séneca, un escritor y político romano; y Marco Aurelio, un emperador romano considerado como el último de los grandes estoicos. El estoicismo se basa en la idea de que lo único que está bajo nuestro control es nuestra actitud y nuestras acciones, y que debemos aceptar con serenidad todo lo que está fuera de nuestro control, como el destino, la naturaleza o las acciones de los demás. El estoicismo nos enseña a vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza, y a cultivar emociones positivas como el amor, la alegría y la gratitud, evitando las emociones negativas como el odio, la ira y el miedo. El estoicismo nos ofrece una serie de herramientas prácticas para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra felicidad. Algunas de estas herramientas son el ejercicio de la reflexión, que consiste en examinar nuestros pensamientos y acciones para corregir nuestros errores y mejorar nuestras virtudes; el ejercicio de la imaginación, que consiste en anticipar posibles dificultades o desgracias para prepararnos mentalmente para afrontarlas con calma y racionalidad; el ejercicio de la meditación, que consiste en recordar cada día los principios estoicos y aplicarlos a nuestra vida cotidiana; el ejercicio de la gratitud, que consiste en apreciar lo que tenemos y no darlo por sentado; y el ejercicio de la generosidad, que consiste en ayudar a los demás y contribuir al bien común. Estos ejercicios nos ayudan a desarrollar el autocontrol, la resiliencia, la confianza, la humildad y la compasión, cualidades que nos hacen más felices y más humanos. El estoicismo también tiene algunos aspectos negativos que pueden afectar nuestra felicidad y bienestar si no los moderamos o equilibramos con otras perspectivas. Algunos de estos aspectos son la incapacidad para reaccionar adecuadamente ante problemas imprevistos o situaciones cambiantes, ya que el estoicismo puede hacernos demasiado rígidos o pasivos; la falta de empatía o compasión hacia los demás, ya que el estoicismo puede hacernos demasiado indiferentes o desapegados; la represión o negación de las emociones negativas, ya que el estoicismo puede hacernos demasiado fríos o insensibles; la renuncia o desinterés por nuestras metas o aspiraciones, ya que el estoicismo puede hacernos demasiado conformistas o resignados. Normalmente una persona que conoce de la filosofía estoica puede atravesar varios inconvenientes al tratar con personas que, conscientes de que somos buenas personas, pueden tomar ventaja de esto y ponernos a prueba. Estos son algunos ejemplos. 1. Algunas personas pueden explotar y abusar de nuestra amabilidad y bondad. Alguien podría pedirnos dinero prestado y no devolvérnoslo, o insultarnos y humillarnos sin motivo. Algunas personas se aprovechan de los voluntarios que ayudan en causas sociales o ambientales, o como algunos jefes abusan de los empleados que son más trabajadores o honestos, como Séneca fue acusado falsamente de conspirar contra Nerón y obligado a suicidarse, o como Marco Aurelio tuvo que lidiar con las traiciones y las intrigas de su familia y sus generales. Como dijo Epicteto, no esperes que los demás vivan según tus principios. Vive tú según los tuyos. Desde el punto de vista estoico, este concepto nos plantea un reto ético, ya que nos obliga a decidir cómo actuar ante las personas que nos explotan. ¿Debemos seguir siendo buenos con ellos o debemos defendernos o alejarnos de ellos? ¿Debemos sentirnos mal o enojados por lo que nos hacen o debemos aceptarlo con calma y ecuanimidad? Los estoicos nos ofrecen algunas pautas para responder a estas preguntas basadas en sus principios filosóficos, identificar lo que está bajo nuestro control y lo que no,
No podemos evitar que otras personas se aprovechen de nosotros, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. Podemos decidir si queremos seguir siendo bondadosos y generosos o si queremos poner límites o alejarnos de esas personas. Actuar según la virtud y la razón. No debemos dejar que el miedo, la ira o el resentimiento nos impidan ser buenas personas, ni que el deseo, la gratitud o el orgullo nos hagan ser ingenuos o complacientes. Debemos actuar con justicia, sabiduría, fortaleza y templanza y buscar el bien común y no solo el nuestro. Apreciar lo que tenemos y no depender de lo externo. No debemos dejar que la explotación por parte de otros nos quite la paz interior, ni que nos haga sentir inferiores o desdichados. Debemos valorar nuestra propia dignidad, libertad y felicidad, y no dejarnos influir por las opiniones o acciones de los demás. 2. Los conflictos morales internos. Una persona buena puede sentirse culpable cuando tiene que elegir entre lo correcto o lo que le conviene. Algunas personas se sienten divididas entre seguir su vocación o dedicarse a algo más rentable, o como otras tienen que elegir entre ser fieles a su pareja o tener una aventura. El mismo Epicteto tuvo que aceptar ser esclavo y perder su libertad, o como Marco Aurelio tuvo que asumir el cargo de emperador y renunciar a su vida tranquila. Como bien dijo Séneca, no hay nada bueno ni malo. Es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. Desde el punto de vista estoico, los conflictos morales internos son una fuente de sufrimiento para muchas personas que se ven atrapadas entre el deber y el deseo, entre la razón y la pasión, entre la virtud y el vicio. Los estoicos nos ofrecen una forma de afrontar estos dilemas con serenidad y sabiduría. Según el estoicismo, lo único que depende de nosotros es nuestra actitud mental, nuestra forma de juzgar las cosas. Todo lo demás está fuera de nuestro control y no debe afectarnos emocionalmente. Los estoicos llaman a estas cosas externas indiferentes porque no son ni buenas ni malas en sí mismas, sino que dependen de cómo las usemos. Algunas de estas cosas son preferibles, como la salud, la riqueza o el placer, y otras son rechazables, como la enfermedad, la pobreza o el dolor. Pero ninguna de ellas es esencial para nuestra felicidad, que solo se basa en la virtud, es decir, en vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Así pues, cuando nos enfrentamos a un conflicto moral interno, los estoicos nos aconsejan lo siguiente: examinar nuestros juicios y ver si son racionales o irracionales, si se basan en hechos o en opiniones, si nos acercan o nos alejan de la virtud. Recordar que lo único que está en nuestro poder es nuestra voluntad, nuestra capacidad de elegir lo correcto y actuar conforme a ello. No dejarnos llevar por las emociones negativas como la culpa o la angustia, que son el resultado de errores de juicio. En su lugar, cultivar las emociones positivas, como la alegría o el amor, que son el fruto de la sabiduría. Aceptar con resignación lo que no podemos cambiar y aprovechar con gratitud lo que podemos mejorar. Buscar el bien común y no el propio beneficio, tratando a los demás con justicia y compasión. 3. La vulnerabilidad emocional. Podríamos sufrir más al ser sensibles al dolor ajeno y al no poder evitar o cambiar algunas situaciones injustas o trágicas. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones que debemos aceptar las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. También nos aconsejó que no nos dejemos llevar por las pasiones y emociones, sino que usemos la razón para guiar nuestra conducta. Séneca nos enseñó que debemos ser agradecidos por lo que tenemos y no envidiar lo que no tenemos. También nos animó a practicar el autocontrol y la moderación y a evitar los excesos y los vicios. Esto también se aplica al plano emocional. Epicteto nos dijo que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros y concentrarnos solo en lo primero. También nos instó a ser compasivos con los demás y a no juzgarlos ni criticarlos. Según el estoicismo, la vulnerabilidad emocional no es algo malo en sí mismo, sino una oportunidad para ejercitar nuestra fortaleza y nuestra compasión.
Los estoicos no eran indiferentes al sufrimiento ajeno, sino que buscaban ayudar a los demás dentro de sus posibilidades y al mismo tiempo mantener una actitud de ecuanimidad y de autocontrol. Para superar la vulnerabilidad emocional desde el estoicismo, podemos seguir algunos consejos prácticos, practicar la meditación y la reflexión. Los estoicos solían escribir un diario personal donde analizaban sus pensamientos y sus acciones y se proponían mejorar cada día. También meditaban sobre la naturaleza y el destino y se preparaban mentalmente para afrontar las dificultades con calma. Cultivar la gratitud y la generosidad. Los estoicos valoraban mucho las cosas simples de la vida y agradecían lo que tenían en lugar de lamentarse por lo que les faltaba. También eran generosos con los demás y compartían sus bienes y su sabiduría sin esperar nada a cambio. Recordar que todo es temporal y relativo. Los estoicos tenían presente que la vida es un flujo constante de cambios y que nada dura para siempre. Por eso no se aferraban a las cosas materiales ni a las personas, sino que las apreciaban mientras las tenían y las dejaban ir cuando era necesario. También relativizaban los problemas y los comparaban con otros más graves o con los beneficios que podían obtener de ellos. Ejercer el autocontrol y la moderación. Los estoicos evitaban los excesos y los vicios y buscaban un equilibrio entre el cuerpo y el alma. Se cuidaban físicamente, pero sin obsesionarse ni dejarse llevar por los placeres. Se expresaban con claridad, pero sin ofender ni mentir. Se divertían, pero sin perder la compostura ni el sentido del deber. 4. El sacrificio personal. Podríamos renunciar a algunos placeres o beneficios personales por el bien común o por respetar nuestros principios. El sacrificio personal es una idea que los estoicos valoraban mucho. Para ellos, la virtud era el único bien y el fin de la vida humana. La virtud consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, con la razón universal que ordena todo lo que existe. Los estoicos creían que el destino estaba determinado por esta razón y que debíamos aceptarlo con serenidad y sin quejarnos. Así, los estoicos estaban dispuestos a renunciar a muchos placeres o beneficios personales si estos iban en contra de la naturaleza o de sus principios morales. Por ejemplo, Séneca, uno de los filósofos estoicos más famosos, se suicidó por orden del emperador Nerón, a quien había servido como tutor y consejero. Séneca prefirió morir con dignidad que seguir viviendo bajo un tirano cruel y corrupto. Otro ejemplo de sacrificio personal estoico es el de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Marco Aurelio escribió sus Meditaciones, un libro de reflexiones sobre la ética y la vida, mientras estaba al frente de varias campañas militares contra los bárbaros. A pesar de tener el poder y la riqueza más grandes del mundo, Marco Aurelio se mostró humilde, justo y generoso con sus súbditos y sus enemigos. También soportó con paciencia las enfermedades, las intrigas y las muertes de sus seres queridos. Los estoicos pensaban que el sacrificio personal era una forma de ejercer la libertad interior y de demostrar la fortaleza del alma. También creían que era una manera de contribuir al bien común y a la armonía del universo. Para los estoicos, el sacrificio personal no era una pérdida, sino una ganancia de sabiduría y felicidad. 5. Los cuestionamientos y críticas. Podríamos enfrentarnos al rechazo o a la incomprensión de los demás, que no comparten nuestra visión o nuestros valores. Los cuestionamientos y críticas son situaciones que podemos enfrentar con frecuencia y que pueden afectar nuestra autoestima, nuestro ánimo y nuestra paz interior. Los estoicos nos enseñan que no debemos preocuparnos por lo que piensan o dicen los demás, sino por lo que hacemos y decimos nosotros mismos. Lo que importa es actuar de acuerdo con la virtud, la razón y la naturaleza, no con la opinión ajena. Como dice Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Así pues, el estoicismo nos invita a fortalecer nuestra mente y autoestima, de manera que las críticas destructivas nos afecten lo menos posible.
En lugar de derrumbarte por un comentario negativo, pregúntate si esa crítica tiene algún fundamento constructivo. Si es así, aprende de ella y utiliza esa información para mejorar. Si no es así, ignórala y sigue tu camino con confianza y serenidad. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en la vida de Marco Aurelio. Marco Aurelio tuvo que enfrentarse a muchas dificultades y adversidades durante su reinado, como guerras, pestes, conspiraciones y traiciones. Sin embargo, nunca perdió la calma ni se dejó llevar por la ira o el resentimiento. Al contrario, siempre buscó actuar con justicia, prudencia y benevolencia siguiendo los principios del estoicismo. En sus Meditaciones, una obra donde reflexiona sobre su propia vida y su filosofía, Marco Aurelio escribe: «No te dejes perturbar por lo que te digan los demás. Deja que todos juzguen y hablen de ti como quieran. Vive conforme a tu naturaleza». Otro ejemplo lo podemos ver en Nelson Mandela, el líder sudafricano que luchó contra el apartheid y se convirtió en el primer presidente negro de su país. Mandela fue encarcelado durante años por sus ideas y acciones políticas y sufrió todo tipo de humillaciones y maltratos por parte de sus opresores. Sin embargo, Mandela nunca renunció a sus ideales ni a su dignidad. Tampoco guardó rencor ni odio hacia sus enemigos. Al contrario, buscó el diálogo y la reconciliación con ellos, demostrando una gran fortaleza moral y una visión humanista. Aunque Mandela no era un estoico declarado, su actitud ante la adversidad refleja muchos de los valores del estoicismo. Como él mismo dijo: «No me juzgues por mis éxitos, júzgame por las veces que me caí y me volví a levantar». 6. La desconfianza inicial. Podríamos tener dificultades para establecer relaciones sinceras y profundas con los demás al ser cautelosos o reservados. La desconfianza inicial se refiere a la actitud de recelo o sospecha que podemos tener hacia las personas que no conocemos bien y que puede dificultarnos el establecimiento de vínculos afectivos o sociales. Esta actitud puede tener diversas causas, como experiencias negativas previas, temor al rechazo, baja autoestima o falta de confianza en uno mismo. Desde un punto de vista estoico, la desconfianza inicial podría ser considerada como una pasión irracional, es decir, una emoción perturbadora que nos aleja de la virtud y de la felicidad. Los estoicos creían que el camino hacia la felicidad consiste en vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, aceptando lo que nos depara el destino y controlando nuestra propia forma de pensar y actuar. Según el estoicismo, las pasiones irracionales se originan en los juicios erróneos que hacemos sobre las cosas externas a las que atribuimos un valor o un daño que no tienen en realidad. Estas cosas externas son indiferentes para nuestra felicidad, ya que no dependen de nosotros, sino del orden cósmico o logos. Lo único que depende de nosotros es nuestra voluntad racional, que es lo que nos hace libres y virtuosos. Por lo tanto, para superar la desconfianza inicial, los estoicos nos recomendarían ejercitar nuestra razón y modificar nuestros juicios sobre las personas. En lugar de verlas como amenazas o fuentes de sufrimiento, deberíamos verlas como seres racionales y sociales, con los que podemos compartir una vida armoniosa y cooperativa. Así podríamos cultivar la benevolencia, la amistad y el amor universal. Algunos ejemplos de cómo aplicar el estoicismo a la desconfianza inicial son: si tenemos miedo al rechazo o a la crítica de los demás, podríamos recordar que estas cosas no dependen de nosotros, sino de las opiniones ajenas, que son indiferentes para nuestra felicidad. Lo único que importa es actuar con rectitud y honestidad, siguiendo nuestra conciencia. Si hemos tenido experiencias negativas con algunas personas, podríamos evitar generalizar o estereotipar a todas las personas por igual. Cada persona es única y diferente y merece ser tratada con respeto y justicia. Además, podríamos perdonar a quienes nos han hecho daño, reconociendo que actuaron por ignorancia o debilidad.
Si tenemos baja autoestima o falta de confianza en nosotros mismos, podríamos valorar nuestras cualidades y fortalezas reconociendo que somos seres racionales y capaces de mejorar. También podríamos practicar la gratitud por todo lo que tenemos y somos sin compararnos ni envidiar a los demás. 7. La carga emocional. Podríamos sentirnos agobiados o estresados por la responsabilidad de hacer siempre lo correcto y de mejorar constantemente. Esto se puede entender como una consecuencia de no vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Los estoicos creían que las emociones negativas, como el agobio o el estrés, eran el resultado de tener juicios erróneos sobre las cosas externas que no dependen de nosotros y que son indiferentes para nuestra felicidad. Por ejemplo, si nos preocupamos demasiado por el éxito, la fama, el dinero o la opinión de los demás, estamos otorgando un valor excesivo a cosas que no están bajo nuestro control y que pueden cambiar en cualquier momento. Esto nos hace vulnerables al sufrimiento y a la frustración. Por el contrario, los estoicos proponían centrarse en lo que sí depende de nosotros: nuestra voluntad, nuestras acciones y nuestras actitudes. Estas son las únicas cosas que podemos controlar y que nos permiten vivir conforme a la virtud, que es el único bien para el estoico. La virtud consiste en actuar racionalmente con sabiduría, justicia, fortaleza y templanza, buscando el bien común y armonizando con el orden natural del universo. Al hacer esto podemos alcanzar la felicidad, entendida como un estado de serenidad y tranquilidad interior llamado ataraxia. Un ejemplo de cómo aplicar el estoicismo a la carga emocional sería el siguiente. Supongamos que tenemos un trabajo exigente y competitivo que nos obliga a cumplir con unos objetivos muy altos y a estar constantemente actualizados y mejorando nuestras habilidades. Esto podría generar una gran presión sobre nosotros, haciéndonos sentir ansiosos, inseguros o insatisfechos. Sin embargo, desde el punto de vista estoico podríamos replantearnos nuestra situación de la siguiente manera: lo que no depende de nosotros, el resultado de nuestro trabajo, la valoración de nuestros jefes o compañeros, las condiciones del mercado laboral, las oportunidades o amenazas que se presenten, etc. Estas son cosas externas e indiferentes que no debemos dejar que nos afecten emocionalmente ni que determinen nuestro valor como personas. Lo que sí depende de nosotros, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestra honestidad, nuestra capacidad de aprender y adaptarnos, nuestra colaboración con los demás, etc. Estas son cosas internas y esenciales que debemos cultivar y perfeccionar para vivir conforme a la virtud y alcanzar la felicidad. Así pues, en lugar de sentirnos agobiados o estresados por la responsabilidad de hacer siempre lo correcto y de mejorar constantemente, podríamos adoptar una actitud más racional y positiva basada en los siguientes principios: aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos mejorar. No juzgar las cosas externas como buenas o malas, sino como indiferentes. No dejarnos llevar por las emociones negativas, sino por la razón y la naturaleza. No buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás, sino el bien común y la armonía con el universo. No compararnos con los demás ni competir por cosas vanas, sino cooperar y ayudarnos mutuamente. No tener expectativas ni temores sobre el futuro, sino vivir el presente con serenidad y gratitud. 8. El agotamiento. Podríamos perder la motivación o la energía al no ver resultados inmediatos o tangibles de nuestro esfuerzo. El agotamiento es un estado de cansancio físico y mental que puede afectar a nuestra salud, nuestro rendimiento y nuestra felicidad. A menudo se produce cuando nos esforzamos demasiado por alcanzar unas metas que no dependen solo de nosotros o cuando no vemos los frutos de nuestro trabajo. Desde un punto de vista estoico, el agotamiento se puede prevenir o superar siguiendo algunos principios y prácticas que nos ayudan a vivir de acuerdo con la razón, la virtud y la naturaleza. Estos son algunos de ellos: focalizar en lo que está bajo nuestro control,
Los estoicos distinguen entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que depende de nosotros son nuestras acciones, pensamientos y emociones. Lo que no depende de nosotros son los resultados, las circunstancias y las opiniones de los demás. Si nos centramos en lo que está bajo nuestro control, evitaremos frustrarnos por lo que no podemos cambiar y seremos más libres y felices. Aceptar el destino con ecuanimidad. Los estoicos creen que todo lo que sucede tiene una razón y forma parte del orden cósmico. Por eso aceptan el destino con serenidad, sin lamentarse ni rebelarse. Esto no significa resignarse o conformarse, sino adaptarse a lo que la vida nos ofrece y aprovechar las oportunidades para crecer y aprender. Cuidar el cuerpo y el alma. Los estoicos no descuidan su salud física ni su bienestar psicológico. Practican hábitos saludables como la alimentación, el ejercicio, el descanso y la meditación. También cultivan la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza, las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Estas virtudes les permiten actuar con rectitud, integridad, coraje y moderación en cualquier situación. Buscar el apoyo de los demás. Los estoicos no son individualistas ni aislados. Reconocen que son parte de una comunidad humana y que tienen deberes y responsabilidades con los demás. Por eso buscan el apoyo de sus amigos, familiares y maestros, y también ofrecen su ayuda y consejo a quienes lo necesitan. Los estoicos valoran la amistad como una fuente de alegría y consuelo. Estos son algunos ejemplos de cómo el estoicismo puede ayudarnos a evitar o superar el agotamiento. Si estamos estudiando para un examen o trabajando en un proyecto, podemos enfocarnos en hacerlo lo mejor posible, sin obsesionarnos con la nota o el resultado. Podemos recordar que nuestro valor no depende de factores externos, sino de nuestra actitud y esfuerzo. Si nos enfrentamos a un problema o una dificultad, podemos aceptarlo como una oportunidad para poner a prueba nuestra resiliencia y creatividad. Podemos buscar soluciones racionales y prácticas sin dejarnos llevar por la ansiedad o la ira. Si nos sentimos cansados o desanimados, podemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente, dándonos un tiempo para descansar, relajarnos y disfrutar de las cosas simples de la vida. Podemos también cultivar nuestra virtud haciendo algo bueno por nosotros mismos o por los demás. Si nos sentimos solos o incomprendidos, podemos buscar el apoyo de nuestros seres queridos o de personas que compartan nuestros valores e intereses. Podemos también ofrecer nuestra amistad y compasión a quienes lo necesiten. En conclusión, el estoicismo es una filosofía de vida que tiene muchos aspectos positivos, pero también algunos negativos. Ser una buena persona desde el estoicismo puede hacernos más felices si sabemos aprovechar sus beneficios y evitar sus inconvenientes. Sin embargo, también puede hacernos más infelices si nos dejamos llevar por sus excesos o limitaciones. Por eso, para una persona que recién está empezando en esto, lo mejor es adoptar el estoicismo como una guía, no como una regla, y complementarlo con otras filosofías o enfoques que nos ayuden a vivir de forma más equilibrada, flexible y armoniosa. ¿Qué opinas tú? ¿Te consideras un estoico? ¿Crees que el estoicismo te hace más feliz o más infeliz? Déjame tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Gracias por verlo y hasta la próxima.